Hermanos, qué gusto saludarles, que el Señor les bendiga, como nos vemos como cada 8 días y es un gusto poder reunirnos otra vez. Les mando un abrazo muy fraternal, muy saludable a la distancia y vamos a iniciar el día de hoy, hermanos, viendo un tema que a mí me parece de lo más importante, pero que ciertamente es un tema que, aunque tiene muchos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de vivir sin temor, lo cierto es que como seres humanos lo experimentamos continuamente. Déjenme platicarles una historia, hermanos. Ahí por el año 30 de la era cristiana, un hombre estaba a punto de morir. Este hombre era víctima de su intrepidez. Él siempre fue una persona, como muchos de nosotros, aventurero, que es echado para adelante, pero a causa de eso, él se estaba muriendo en ese momento, él se estaba ahogando. Y yo puedo imaginar que en el momento en que él se estaba muriendo, él tal vez tuvo pensamientos de qué tonto soy, cómo me fui a meter en este problema, qué clase de persona soy, que pienso que puedo caminar sobre el agua y no hundirme. Y al pensar en este hombre, yo tengo que recordar, hermanos, lo que dicen en los versículos anteriores. Este hombre estaba viviendo en ese momento su peor pesadilla, morirse ahogado, siendo que él era un hombre pescador. Pero antes, el Señor ya se había aparecido a los discípulos que estaban en una barca, les había ordenado que fueran hacia adelante, al otro lado del lago, y les dijo: yo voy a alcanzarlos un poco después. El Señor se puso a orar y la Biblia nos dice que en la madrugada el Señor empezó a caminar sobre el mar hasta llegar a la barca. Y cuando los hombres vieron a lo lejos esa imagen del Señor, se llenaron de terror. Obviamente ellos jamás habían visto a una persona caminar en medio del mar. Y el Señor se presenta delante de ellos para decirles: no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, soy yo que estoy con ustedes. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en este tema del temor, tenemos que reconocer, hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación de temor. Algunos, yo sé, muy espiritual, podrá decir: hermano, yo no tengo ninguna clase de temor. Pero quiero decirles que hay algunos temores por los que nosotros atravesamos y que están presentes en nuestra vida. Yo podría pensar, hermanos, ahora sí, podría pensar que tenemos al menos una división como de 3 clases de temores. Estos temores están dentro de prácticamente todas las personas. La mayoría de nosotros tenemos temor al sufrimiento. Es decir, cuando pensamos en una enfermedad, en que pueda ocurrir alguna enfermedad en la familia o en nuestro propio cuerpo, es algo que a mucha gente la paraliza. La razón por la cual algunas personas entran a trabajar en algún lugar es teniendo en primer lugar el asunto: ¿me van a asegurar? ¿Me darán seguro de gastos médicos mayores? Porque su temor más grande es la enfermedad. Otros experimentan un temor muy fuerte hacia la violencia, particularmente en este tiempo que vivimos en México. Ha habido un aumento terrible de la violencia. Se habla que antes de que sean las elecciones el próximo domingo, a quien yo les invito que participemos, que votemos, han asesinado a 82 candidatos a las diferentes alcaldías y a puestos de gobierno. Así que estamos viviendo una época de violencia y la gente tiene miedo al sufrimiento, tiene miedo también a la pobreza y todo lo que se experimenta cuando la gente no tiene el dinero suficiente. También en algunos otros casos hay la preocupación y el temor de no poder cumplir los compromisos. Algunos otros tienen un temor hacia el cambio, el pensar que no pueden ser aptos para alguna tarea. Algunos, cuando se les pide que hablen en público, se llenan de un temor enorme porque dicen: no, voy a quedar en ridículo. Algunos otros, cuando son invitados para ascender dentro de las empresas, se quedan paralizados por el temor y dicen: no, es que a lo mejor yo no soy la persona más idónea, yo no puedo hacer esto. Le ocurre lo mismo que a muchos hombres de la Biblia cuando el Señor los llamó y ellos dijeron: Señor, es que yo soy niño, yo no puedo, Señor, yo no sé hacer nada.
Algunos otros hermanos tienen este temor al cambio cuando piensan en la posibilidad de que les llegue a faltar el trabajo si ellos cambian de posición y todas las consecuencias que van a venir si por 1, 2 o 3 semanas se quedan sin trabajo. La mayoría de las personas no tienen ahorros suficientes para vivir siquiera un mes sin poder trabajar. Algunos otros en este cambio experimentan temores acerca de las decisiones que pueden tomar sus hijos, decisiones equivocadas y que van a traer repercusiones para ellos de tristeza y también para los propios padres de sufrimiento al pensar que una mala decisión puede echar a perder su vida. Y algunos otros tienen temores por la pérdida del amor de alguna persona que es muy amada. No pueden pensar en que alguien que es amado para ellos se vaya o los deje. Algunos otros tienen un temor más fuerte hacia lo que es la pérdida de un ser amado, un hermano, un papá, una mamá, alguien muy, muy querido. Y algunos otros llegan a experimentar este temor acerca de la propia muerte. Y simplemente no quieren pensar en eso. Dicen, no, yo no me aseguro, yo no dejo un testamento ni nada, porque no quiero pensar ni siquiera remotamente en que yo pueda morir. Pero aunque nosotros pudiéramos decir, yo estoy exento de eso y no tengo de esos problemas, nosotros hallamos, hermanos, que los temores tienen otros nombres que están asociados justamente hacia esta situación. Las personas, hermanos, tienen temor. Un segundito, hermanos. Las personas tienen temor y estos temores están relacionados con otras palabras. Aunque la gente diga, no, yo no tengo un temor que me paralice, lo cierto es que tienen preocupaciones continuamente acerca de lo que están viviendo. Y esas preocupaciones los llevan literalmente a enfermarse de los nervios, a tener una situación complicada en su vida, a tener episodios en los cuales esa preocupación es tan intensa que se vuelve un asunto de vivir en ansiedad, en inestabilidad, de no saber qué pueden hacer o cómo solucionar el problema. Algunos otros experimentan esta situación de un estrés continuo por causa del trabajo o de lo que están viviendo dentro del hogar o fuera del hogar. Así que la mayoría de nosotros, hermanos, experimentamos alguna clase de temor. Y el asunto que yo he podido observar en la vida y también que me he documentado en muchos libros es esto. Cuando algunas personas no pueden controlar sus pensamientos que les inducen preocupaciones, cuando no pueden volcar esas preocupaciones en la confianza en Dios, esas personas se llegan a enfermar físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Anoche leía un libro de un hombre llamado James Allen. Él escribió un libro en 1903 y él hablaba en ese libro acerca de que una persona se convierte en aquello que está pensando continuamente. Y si nosotros en nuestra mente de manera continua tenemos las preocupaciones, nos convertiremos justamente en un manojo de nervios que no puede solucionar los problemas. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, déjenme leerles lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 19. No sé si lo tienen ahí, Betsy. Ok, nos dice así la palabra del Señor. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Empezamos a ver hace 8 días, hermanos, que cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, recibió una instrucción de parte de Dios. Y la instrucción es, puedes comer de todo lo que yo te ofrezco. Todo lo que está aquí es para ti, excepto de este árbol que está aquí, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros vimos cómo el hombre, siguiendo el consejo de la mujer,
estando al lado de la mujer, no fue capaz de decirle, no, Dios ha dicho que no lo hagamos. Y él, junto con ella, comió de ese fruto y Dios los castigó. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios les habló, el hombre estaba escondido porque tenía temor y estaba avergonzado y se cubrió, lo dijimos hace 8 días, con unas hojas para ocultar su temor. Mencionábamos que a partir de entonces la gente vive de apariencias y vive con ese temor que da justamente el pecado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que así como el pecado entró por un hombre, ese pecado se transmitió de una generación a otra hasta que llegó a toda la humanidad. Nosotros, hermanos, experimentamos el temor a causa de las decisiones que tomaron esos antiguos padres, Adán y Eva, pero también a causa de las decisiones que nosotros tomamos todos los días de apartarnos de la voluntad de Dios. Pero hay algo precioso ahí en el versículo 19. Y bueno, no está aquí en la diapositiva, pero se los comento. En Romanos capítulo 5, versículo 19, pero que nos dice que así como el pecado entró en el hombre por una sola persona, por Adán, así también la salvación y la vida han venido a nuestra vida por causa de una sola persona, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos este versículo que había puesto aquí Betsy, de Lucas capítulo 24, versículos 37 y 38, es algo que a mí me impresiona justamente al leerlo. La palabra de Dios nos dice que entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Bueno, la imagen que está aquí no corresponde justamente al versículo, porque el versículo en ese pasaje nos habla acerca de que los discípulos estaban reunidos y estaban llenos de temor. Apenas unos días antes habían atrapado a su maestro y lo habían capturado con violencia, lo habían golpeado, lo habían atormentado y finalmente lo habían llevado a la cruz. Y ellos pudieron saber por el testimonio de Juan y de las mujeres que el Señor Jesucristo había muerto. Ellos estaban reunidos en ese lugar y estaban espantados de lo que les podía pasar, pero les dio más susto cuando el Señor Jesús se presentó delante de ellos. Por eso yo pongo en este versículo que algunos se aterrorizan todavía con la presencia de Jesús. Aquellos hombres, yo me preguntaba, ¿por qué les dio tanto miedo ver al Señor? Porque su mente estaba pensando en Jesús como alguien que había muerto. Y seguramente que dentro de sus conciencias estaba el pensamiento, sí, se murió, pero yo no hice nada para defenderlo. Y cuando ven al Señor Jesucristo ahí, yo creo que la impresión de verlo vivo les hizo llenarse de un terror enorme al pensar, este es un espíritu, o tal vez dentro de ellos el pensamiento, y si es real, ¿qué va a venir a hacer ahora? ¿Vendrá a destruirnos porque nosotros le fallamos, porque nosotros lo abandonamos, porque nosotros lo entregamos literalmente al enemigo sin que nosotros hiciéramos ninguna cosa? Algunas personas se aterrorizan con la presencia de Jesús. Algunos otros ni siquiera quieren saber nada acerca de Jesús por el temor de saber que no están a la altura de lo que el Señor espera de ellos. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, estamos viendo hoy el tema 5, y el tema 5 nos habla acerca de la imagen de Dios en el hombre. Cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar que Él viene a regresar esa imagen de Dios que nos fue arrebatada justamente por causa del pecado. Y cuando nosotros pensamos en cómo es Dios, yo les puedo asegurar una cosa, hermanos. En Dios no hay ninguna clase de temor. En Dios no hay ninguna clase de temor. Y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, Él viene a decirnos precisamente que nosotros deberíamos experimentar esa paz que viene de parte de Él.
Si usted, hermano, lee la palabra de Dios, le gusta leer la palabra de Dios, hay algunas palabras que son recurrentes en la Biblia. Y algunas palabras y expresiones se mencionan tantas veces que hasta llega a asombrar. Por ejemplo, la expresión no temas, no tengas temor, se repite más de 350 veces en la Biblia. Y esta expresión de no temas se repite una y otra vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis para hacernos saber que Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere regresarnos esa imagen de confianza y de paz que Él ha venido a darnos a través de su Hijo Jesucristo. Este versículo que seguramente ustedes conocen de memoria, a mí me encanta. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, nos dice el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el ladrón, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua, viene a tratar de robar en nosotros la paz, viene a tratar de matar nuestro espíritu para hacernos perder la comunión con Dios, viene a tratar de destruir cualquier cosa que Dios haya puesto dentro de nosotros, y como aquella parábola de la siembra y la cosecha, cuando la semilla ha sido puesta en la tierra, el enemigo, las aves vienen a tratar de arrancar esa semilla y de destruirla para que no crezca. Eso es lo que hace el enemigo, tratar de matarnos la fe, tratar de robarnos esa confianza en Dios, tratar de destruir la obra de Dios en nosotros. Pero mire qué precioso es Dios. Nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, si me permiten, hermanos, con la palabra vida, yo hice un acróstico, así como cuando hablamos acerca de cómo reanimarnos cuando estamos agotados espiritualmente. Yo les daba el azúcar de Dios, ¿se acuerdan? El A, que es aliméntate. Si estás pasando por una situación difícil, come bien, por favor. Cuando tú comes empiezas a sentirte mejor. Y luego les decía con las zetas: duérmete, experimenta la paz cuando viene justamente el descanso. Yo pensaba en estos días, qué sabio es nuestro Dios al haber destinado un día a la semana para que la gente descanse. Y el sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara y se revitalizara. Y las 8 horas de sueño también fueron creadas por Dios para que nuestro cuerpo se regenerara. El problema es que algunas personas no quieren dormir, ni quieren tomarse el día de reposo para descansar y buscar al Señor. Así que azúcar, aliméntate, duerme. Y luego cuando nosotros hablábamos de la U, decíamos: usa tus pies para hacer ejercicio. Ejercítate todos los días, eso te va a producir energía. Cuando hablábamos de la C, yo les decía: concéntrense en Dios. Permitan que los pensamientos de Dios los llenen, no sus pensamientos, no sus criterios, sino los de Dios. Y cuando hablábamos de la A, decíamos: atesora la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Tómala para ti, tómala como un tesoro y vas a ver que Dios te revitaliza. Y cuando hablábamos acerca de la R, decíamos: regresa a lo que Dios te dijo que tienes que hacer, hazlo, cumple tu propósito. Ok, hoy vamos a ver un acróstico basado en la palabra vida. 4 consejos para ahuyentar el temor y la preocupación. Y al hacer esto, hermanos, ahí hay unas letras pequeñas que un servidor escribió, que Betsy me hizo favor de poner en las diapositivas, y es esto: la ley de la causa y del efecto. Hace muchos años, casi 500 años, un hombre llamado Isaac Newton, que era un fiel cristiano que amaba a Dios, elaboró una serie de leyes que rigen el universo. No es que a través de estas leyes el universo se mueva, sino que él descubrió las leyes que rigen el universo. Y aunque en este siglo XX, a partir de algunos descubrimientos de Einstein, las cosas cambiaron, se ajustaron un poco, porque algunas cosas de las que descubrió Newton no se aplicaban totalmente, y Einstein y otros científicos han venido como a darle un pequeño giro para que se ajusten a las leyes del universo. La primera ley de Newton es una ley
que se sigue aplicando, es la ley de la causa y el efecto. Y básicamente lo que este hombre descubrió es lo siguiente. Un objeto que está en reposo no se mueve a menos que haya una fuerza que lo mueva. O un objeto que está en movimiento no se para a menos que haya una fuerza que lo detenga. Cuando nosotros, hermanos, hablamos acerca de ahuyentar el temor, yo les quiero decir esto, dos cosas importantes acerca de ahuyentarlo. Uno, que en todo el universo hay esta ley de la causa y el efecto. Es decir, ustedes no van a poder eliminar ni los temores, ni cualquier otro tipo de preocupación hasta que hagan algo para evitar que eso esté presente en sus vidas. Si ustedes simplemente dejan que el temor y las preocupaciones estén allí sin ponerle un alto y sin ahuyentarlo, eso va a seguir siendo parte de su vida. Así que de eso habla la ley de la causa y del efecto. Para que algo se modifique, yo tengo que tomar algunas acciones. Pero también cuando pensaba en qué verbo es el más adecuado para estos consejos, finalmente opté por el verbo ahuyentar. ¿Por qué? Porque les he hablado en otro momento acerca de una expresión que dijo Martín Lutero. Él dijo, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar, dice él, que hagan un nido sobre ella. Cuando él nos hablaba, Martín Lutero, hace 500 años acerca de esto, él lo que nos estaba tratando de decir es, no puedes evitar que estén en toda esta clase de pensamientos y preocupaciones, pero lo que sí puedes hacer es ahuyentarlas, no dejar que hagan nido en tu cabeza, no dejar que estos pensamientos dominen tu cabeza. Así que, habiendo dicho estas dos cosas, hermanos, importantes, que si ustedes quieren cambiar, tienen que hacer algo. Dijo Albert Einstein, es tonto, bueno, lo dijo con otra palabra, pero dijo, es tonto pensar que si tú haces las mismas cosas siempre, vas a obtener un resultado diferente. Si tú quieres que haya algo diferente en tu vida, tú tienes que cambiar las cosas y probar otras cosas nuevas para que haya un resultado diferente. Así que, basados en la palabra vida, que es lo que el Señor Jesús vino a darnos, dijo él, porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia, veamos 4 consejos de la palabra de Dios. Número 1, con la D, hermanos, Betsy. Con la D, nosotros podemos pensar en 2 palabras con la letra D, la letra V. Vive en la verdad. Primeramente, si tú quieres que se acabe de tu vida toda clase de preocupaciones y de temores, de todo lo que vimos, de los temores básicos o de las palabras relacionadas, lo primero que tenemos que hacer es aprender a vivir en la verdad. Nos dijo el Señor en este pasaje que ya hemos leído, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el propósito del Señor Jesucristo fue traernos una vida abundante. Si tú lo crees, si tú vives con esa verdad, tú vas a entender que cualquier cosa que pase en tu vida la está permitiendo el Señor justamente para traer bendición a tu vida. Voy a hablar un poquito más de esto en unos minutitos, pero lo primero que quiero decirles es que nosotros, para ahuyentar estos pensamientos, tenemos que tomar algunas acciones. Y la primera es vivir en la verdad. El Señor nos dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente si nosotros conocemos la verdad, hermanos, entonces podemos entender cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Ahora, al hablar de esta verdad, hermanos, nosotros tenemos que entender que la verdad está en la palabra de Dios. ¿Me ayudas a pasar la siguiente? Cuando hablamos de la verdad, hermanos, hay algo que tenemos que reconocer que nos dice la palabra de Dios, que hay tiempos difíciles, pero Dios nunca te dejará. Un versículo que les dije a ustedes hace 1 o 2 semanas es esta. Dice Salomón, yo he observado esto, que no es de los veloces la carrera, ni es de los fuertes el ganar las batallas,
Ni siquiera a veces de los sabios el tener pan suficiente, sino que un tiempo y una ocasión acontece a cada uno. Así como las aves y los peces son atrapadas en las redes, a veces los malos tiempos atrapan a las personas, sean muy rápidos, sean muy fuertes, sean muy sabios, todos llegamos a caer en un tiempo en el cual las cosas se ponen difíciles. Sería una utopía, algo irreal, algo equivocado, el pensar que porque yo ya soy hijo de Dios, todas las cosas me van a salir bien y no voy a tener ningún problema. Si alguien le ha dicho eso, yo le diré, no, no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 19 es esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo que el Señor nos está diciendo es, hijito, no te creas, por favor, que porque me has conocido no vas a tener un solo problema en la vida, porque ese no es mi propósito. Yo he podido experimentar, hermanos, y yo les quiero aconsejar esto. Cada vez que hay algún problema en su vida, es un tiempo para orar y para reflexionar. Señor, ¿qué es lo que hay que cambiar en mi vida? ¿A qué le tengo temor que no me estoy enfrentando a eso para cambiar las circunstancias que están prevaleciendo en este momento en mi vida? Porque me queda cierto, hermanos, me queda claro que cuando nosotros pasamos por una situación difícil, esa situación difícil moldea nuestra vida para el futuro si es que aprendemos algo. Yo tengo el recuerdo, hermanos, de dos de los días más tristes de mi vida. Y para mí son los días más tristes de mi vida porque me di cuenta de que las acciones que habían provocado el dolor a otra persona eran acciones que venían porque yo no había sido lo suficientemente cuidadoso. Yo recuerdo, hermanos, como el día más triste de mi vida, la primera vez que mi hijo Eric se cayó. Él entró al taller donde yo tenía mi taller de impresión allí en la casa, y él se tropezó, y cuando se tropezó se fue a pegar exactamente en la boca, en el filo de uno de los secadores que yo tenía para mi trabajo de serigrafía. Y cuando vi su carita llena de sangre y su labio que se había partido, hermanos, no les puedo decir, pero para mí fue algo espantoso, espantoso. Y eso lo recuerdo como el día más triste que haya tenido yo. El pensar que por un error mío mi hijo se había lastimado y que tal vez esa herida que tenía en su labio le iba a durar toda la vida y la gente se iba a burlar de él. Cuando yo pensaba en eso me dolía tanto. Pero bendigo a Dios por mi esposa, hoy que es su cumpleaños. Bendigo a Dios porque ella siempre ha sido una mujer muy valiente. Y cuando vio a mi hijo en esta situación, dijo, el niño no se puede quedar así. Se la llevó al hospital, bueno, lo llevó, dijo, le van a meter algunos puntos, le van a coser, pero no importa, que lo cosan. Y doy gracias a Dios porque Dios hizo en él un milagro, no se ve nada. Y eso que para mí fue un momento de sufrimiento, me hizo en el futuro, hermanos, pensar en ser más previsor. Yo he tenido muchos compañeros en el trabajo dentro del desarrollo de la arquitectura que han tenido algunos accidentes graves de su personal. Bendigo a Dios porque yo no he tenido ningún accidente grave, Dios me ha cuidado. Pero también les puedo decir eso, el accidente que tuvo mi hijo, Eric primero, y después Rubén por causa mía también de un descuido, esos 2 días más tristes de mi vida me moldearon para pensar siempre qué cosa puede ocurrir, cómo lo puedo evitar. No quiero que ninguna persona más se muera, se enferme o tenga un accidente por causa mía. Cuando un servidor he dicho muchas veces, tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo de pandemia, es porque yo no creo en lo que dicen las autoridades. Yo leo los reportes de lo que dicen un día sábado antes de que termine el mes y lo que dicen el primer día del mes, junio, y no me checan los números. Si ustedes leen una noticia del último día 30 o 31 de mayo, encontrarán que hubo 23,000 muertos.
Lo ven 2 días después y son ya 28. No, perdón. 200, dice un día, 223,000. Y 2 días después dice 228,000. Quiere decir que se murieron 5,000 personas y no nos dijeron nada. No nos dijeron nada. Nos dijeron cuando se murieron 178 y cuando se murieron 320, pero no nos dijeron nada cuando se murieron más de 5,000 personas. Tenemos que extremar precauciones y vivir en la verdad. Y en esta verdad Dios nos dice que tenemos que ser cuidadosos. Todas las experiencias, todas las aflicciones que tiene el justo son para que nosotros podamos crecer. Pero Dios nos dice claramente en este Salmo 34:19, pero de todas ellas los librará Jehová. Dios está con nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es vivir en la verdad, no de mis propios pensamientos, vivir en la verdad de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a la vida? Ese es el primer consejo. El segundo consejo tiene que ver, hermanos, con investigar lo que hay en tu interior. ¿Qué hay en tu interior? Escucha la voz de Dios, por favor, cuando te habla a tu corazón. David, en el Salmo 27, uno de los salmos más hermosos que tiene la Biblia, nos dice así: el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. En la versión 60 dice, el corazón me ha dicho acerca de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. ¿Qué es lo que me dice mi interior, mi corazón? Mi corazón me dice lo mismo que Einstein decía: todo hombre tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios. Es decir, no se puede llenar el corazón con nada más que la presencia de Dios. Y si yo tengo en mi corazón esa necesidad, escucharé que mi corazón me dice, busca a Dios, busca su rostro. Y como David, nosotros tendremos que decir, Señor, tu rostro quiero buscar. Señor, yo quiero buscar tu rostro. Así que yo te digo en este consejo, investiga qué hay en tu interior. Uno de los hombres más sabios que ha habido, Sócrates, escribió estas palabras: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y algunas ocasiones, para descubrir lo que hay en nuestro corazón, tenemos que escuchar la voz de Dios, pero también tenemos que saber qué hay dentro de esta mente, qué hay dentro de este corazón, qué nos impulsa a vivir, qué nos motiva a vivir, qué nos da alegría, qué nos causa sufrimiento, por qué sufrimos, cuáles son los recuerdos que tenemos del pasado que cuando pensamos en ellos no nos atrevemos a enfrentar algún desafío similar porque pensamos que vamos a fracasar. Tenemos que investigar qué hay en nuestro interior. Pero más importante, hermanos, es saber qué nos dice Dios acerca de quién está en nuestro interior. La vida interior, hermanos, exige una renovación en la manera como pensamos y cómo contemplamos el mundo. Nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Dios nos dice, por nada. Señor, por la comida, por nada. Señor, por el vestido, por nada. Señor, por una casa, por nada. No te inquietes por un carro, no te inquietes por nada. Más bien, en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y cuando tú le das gracias a Dios, al saber que Él te ha escuchado, Él te promete algo, que la paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que ve qué hay en tu interior. Y en tu interior lo que hay es una mente que Dios creó. Pero más importante, lo que hay dentro de ti es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti. Y cuando nosotros pensamos eso, el Espíritu de Dios nos dice, como les decía el día domingo en la oración, el Espíritu de Dios nos dice, confía en Dios, sé fuerte, sé valiente, confía en Dios. Y nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio para que podamos enfrentar la vida.
Así que en este segundo consejo yo te diría, investiga qué hay en tu interior, en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón acerca de Dios? ¿Qué te dice tu mente que tienes que creer en Dios? ¿Quién está dentro de ti para guiarte y para impulsarte y darte esa fuerza que tú necesitas? Y luego nosotros seguimos hablando de estos consejos y yo te diría con la letra D, desarrolla la disciplina. Me encanta esta frase de Jim Rohn. Es más fuerte el dolor del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. Es más fuerte el dolor del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, pudimos haber hecho alguna cosa, pero nos dio flojera, no teníamos la disciplina? Y cuando ha pasado el tiempo nos arrepentimos de no haber tomado las acciones adecuadas en el momento que hacía falta. Es más fuerte el dolor que hay en los años futuros, cuando la gente se arrepiente, dice, no he hecho nada, no hice nada, mi vida no tuvo sentido, que el pequeño dolor que se experimenta todos los días de una vida disciplinada. Y Dios espera, hermanos, que nosotros seamos personas que se disciplinen. Si queremos evitarnos los conflictos en el futuro y no tener preocupaciones, ni temores, ni nada, tenemos que empezar a tomar un tiempo de disciplina todos los días para buscar la presencia de Dios. Este versículo es muy fuerte, el versículo que está en Proverbios capítulo 5, versículo 12 al 14. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en las causas de nuestros temores, de nuestras preocupaciones, tenemos que reconocer que en muchas de esas Dios nos dijo a través de nuestros padres, de los maestros, de los pastores, hay algunas cosas que tienes que cambiar en ti, hijo. Cuando llega la temporada difícil de la vida y no tenemos recursos económicos, nos acordamos de cómo nuestro papá nos decía, en el ahorro está el bienestar, hijo. Nos acordamos de la palabra de Dios cuando están llegando los años de la vejez y el Señor nos recuerda que en nuestra juventud nos dijo que el hijo que duerme en el tiempo de la cosecha es un tiempo que avergüenza, es un hijo que avergüenza. Y que cuando pase el tiempo, la pobreza le va a alcanzar. Y nos acordamos de esos ejemplos de la palabra de Dios, donde nos dice, aprende de las hormigas, cómo ellas llevan el alimento a su hoyo, su cuevita donde están, para que cuando viene el invierno ellos tengan que comer. Eso es lo que nos dice Dios. Tenemos que aprender a desarrollar la disciplina, hermanos, de buscar a Dios, de escuchar el consejo de Dios y ver que en el consejo de Dios hay cosas tan prácticas que si solamente tomáramos, como lo hacía Billy Graham, el hábito de leer el libro de Proverbios todos los días, hallaríamos que ahí está el consejo de Dios para que nos vaya bien en cada área de nuestra vida. Y finalmente, hermanos, cuando nosotros hablamos de este último consejo de vida, vive en la verdad. Nos regresamos tantito. Vive en la verdad, investiga en tu interior, desarrolla la disciplina. Yo quise poner algo más en la D, hermanos. No solo disciplina, sino desapego. ¿Qué es el desapego? Anoche escuchaba a veces se me va el sueño, hermanos. A veces, si fueran a mi casa, verían que está encendida una lucecita a las 2 o 3 de la mañana. Y me gusta escuchar algunas predicaciones, algunas conferencias. Hay algunas muy buenas de estas TED que se empezaron a hacer en Estados Unidos y que ahora hay en todo el mundo. Y escuchaba una que dije, esto está perfecto con lo que yo ya había estudiado acerca de Primera de Juan capítulo 2. En Primera de Juan capítulo 2 nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada proviene del Padre, sino del mundo. Ninguna de estas cosas que el mundo ofrece, hermanos, nos llenan.
eso no viene de Dios, viene del mundo. Y la frase que escuchaba ayer me llamó mucho la atención porque decía este psicólogo, hay un mal que yo he visto, decía él, en los diferentes países donde he trabajado con toda clase de personas. El 95% de las personas tiene problemas porque presume. Se la pasa presumiendo o tratando de impresionar a otros. Y se compran una casa que no pueden pagar. Y se compran un coche grande que después no saben qué van a hacer con las mensualidades. Y se compran ropa de diseñador y después no tienen con qué sostenerse. Presumir solo te traerá problemas. Y la palabra de Dios nos dice que teniendo las cosas que Dios nos da, con eso estemos contentos. Es decir, tenemos que desapegarnos de lo material. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos conformistas? No, no. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos dice que seamos conformistas, nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. Y a su tiempo, Él nos va a dar todas aquellas cosas que anhela nuestro corazón. Cuando nosotros nos precipitamos, hermanos, con un afán de impactar a las personas y que vean qué buenos somos, qué inteligentes somos, qué bien nos ha ido en la vida, el presumir, el tratar de impresionar a otros solo nos va a traer problemas a nosotros mismos. Así que tenemos que desapegarnos de lo material y reconocer que lo espiritual es lo más importante. Vive en la verdad, investiga qué hay en tu interior, desarrolla la disciplina, desapégate de lo material. Y ahora sí, finalmente entramos a la última, que es el último consejo, quizá el más importante. Alimenta el amor. Alimenta el amor. Ámate. Y también permite que otras personas te amen. Experimenta el amor de Dios. Fíjate, hermano, que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje precioso de Primera de Juan, capítulo 4, donde nos habla todo el capítulo acerca del amor y de lo que Dios es amor. En esos versículos nos dice, Dios es amor y en Él no hay ninguna clase de temor. Y nos dice que cuando tú amas, entonces no tienes ninguna clase de temor. También nos dice que cuando tú amas a Dios, no tendrás temor del día del juicio final, porque has vivido amando a Dios y disfrutando su favor. En el amor no hay temor. Rick Warren dice que si nosotros pudiéramos descubrir qué tanto nos ama Dios, qué tanto nos ama Dios, no viviríamos con temor. Si pudiéramos entender qué tanto nos ama Dios, no viviríamos con temor. Hoy les decía que hay dos experiencias muy tristes en mi vida. Una fue con mi hijo Eric, la otra fue con mi hijo Rubén. Y Rubén me mandaba un mensaje hoy recordando lo que ocurrió hace 30 años y del accidente que tuvo. Y cuando yo pensé en eso, desde luego bendije a Dios y dije, Señor, gracias, porque tú hiciste algo en mi hijo, una maravilla. Y cuando él se rompió en su muñeca, nervios, tendones, y su mano quedó paralizada, yo sufrí mucho por pensar que mi hijo no volvería a mover su mano. Pero otra vez bendigo a Dios por mi esposa, porque ella dijo, no, mi hijo no va a estar así. Lo que tengamos que hacer, pero nuestro hijo tiene que volver a mover sus dedos, a pesar de que se habían roto los nervios y tendones, y tuvieron que operarlo en 3 ocasiones y lo sometieron a una terapia que era tan dolorosa y nosotros veíamos a nuestro hijo cómo lloraba cuando tenía que hacer la terapia. Yo bendigo a Dios, hermanos, porque ustedes lo han visto tocar aquí en la iglesia, uno y otro instrumento. Dios lo ha bendecido y nosotros hemos visto la misericordia de Dios en eso. Cuando yo le escribía a mi hijo hoy en la mañana, le decía estas palabras. Si yo pudiera tener la capacidad de ver en el futuro,
y ver cómo iba a terminar este asunto y cómo Dios iba a restaurar tu mano, me habría ahorrado mucho sufrimiento y preocupación. Lo que Dios nos invita, hermanos, lo que Dios nos invita es que utilicemos esta mente que tenemos para pensar en el futuro como si fuera una película en la que ustedes están viendo los eventos de su vida y al final, hermanos, ustedes pueden ver un resultado feliz. Antier, hermanos, estuve en uno de esos momentos de un poco de tensión porque ya me descuidé y se me pasó la verificación del coche. Solicité la cita 2 días antes, me la dieron para el sábado en la noche y salió rechazado. Y el día lunes solicité la otra cita y ya sabía que si no pasaba, pues era la multa de 1,500, 1,700, más la verificación, y me tensó un poquito, pero después pensé, no, tranquilo Rubén, acuérdate lo que el Señor te ha enseñado. Lo que te ha enseñado es a orar y dar gracias anticipadamente. Y me senté en el coche cuando las cosas se complicaron un poco ese día lunes, me senté y dije, Señor, aunque ahorita las cosas se han complicado, Señor, yo sé que finalmente cuando termine este día me sentaré aquí en el carro, bendeciré tu nombre y Señor, estaré contento porque me habrán puesto esa calcomanía 0. Y cuando llegué al centro de verificación a las 6:30 de la tarde y me dijeron, bueno, yo vi que se encendió el poquito de los sensores, que era la razón por la cual me habían regresado el día sábado. Yo dije, Dios mío, me lo van a rechazar. Y en ese momento hablé con George y le dijo, George, tengo este problema, ¿puedes venir? No, Rubén, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Dios mío, ¿qué hago? Y entonces le digo a la persona de la verificación, oiga, no puede venir mi mecánico, ¿podrías yo hacer alguna cosa? Sí, vaya a buscarlo allá a su taller que se lo arregle. Y dije, bueno, pues en ese momento me fui corriendo, llegué con George, que es siempre tan buen hermano, tan cariñoso, me arregló el carro, me lo dejó funcionando y me dijo, está bien, ya llévalo, nada más no lo pagues ahorita. Y cuando llegué, hermanos, y entró ahí a la verificación, yo estaba ahí sentado, orando y diciendo, Señor, yo sé que cuando termine este día voy a estar sentado en mi carro con esa calcomanía. Cuando pasaron los minutos y me dijeron, ya está, pase a recoger, y le pusieron la calcomanía 0, yo dije, Señor, bendito seas, bendito seas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el amor de Dios es tan grande, hermanos, tan grande, que el Señor nos lo dice en muchos pasajes de la Escritura, pero uno precioso allí también en el Salmo 27. Ese versículo que dice, porque yo sé que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor no me va a dejar. Él está conmigo, Él ha prometido cuidarme, guiarme, amarme. Cuando yo experimento el amor de Dios, hermanos, entonces cualquier situación que pudiera ser tensa se disipa ante el amor de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando Pedro estaba ahogándose allí en el mar, producto de su imprudencia, de ser tan aventado, de decir, Señor, si tú eres de veras el que viene caminando, deja que yo camine. Y él empezó a caminar y sintió el viento que lo estaba golpeando y vio cómo las olas se estaban agolpando ahí alrededor. Seguramente que en su cabeza hubo el pensamiento, pero qué tonto soy, ¿cómo me metí en este problema? Y quitó la vista de Jesús y se empezó a hundir. Y cuando él se estaba muriendo ahí hundiéndose, le grita al Señor, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo, ayúdame. Y la palabra de Dios preciosa nos dice que el Señor extendió la mano, tomó a Pedro, lo sacó del agua y le dijo, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Yo estoy aquí, ten fe. Y nosotros, hermanos, escuchamos ante las preocupaciones que tenemos, ante los temores que se presentan en nuestra vida diaria, la misma voz del Señor Jesús diciendo, hijito, ¿por qué sufres? Yo estoy aquí. Solo no dejes de mirarme, solo tómate de mi mano, yo te voy a bendecir. Si nosotros, hermanos, queremos esta bendición de ver que los temores y las preocupaciones de nuestra vida se van, por favor, hermanos, acuérdese de este acróstico.
Acuérdense que vida quiere decir que nosotros tenemos que vivir en la verdad. Que la I habla de nuestro interior y nosotros tenemos que investigar en nuestro interior. ¿Quién está allí? El Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere hacer con nosotros? ¿Y a qué nos llama nuestro corazón? Tenemos que pensar, hermanos, justamente en la D de la disciplina y también en la D del desapego, de no preocuparnos tanto por las cosas materiales. Y en la A tenemos que pensar en cuánto nos ama Dios. Si experimentamos esa clase de amor, hermanos, las preocupaciones se van a ir. Tenemos un Dios que es maravillosamente bueno con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Dios les bendiga.